Buenas noches, hermanos. Es una bendición volver a verles. La semana pasada estuvimos recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en repetidas ocasiones. La verdad es que es un gozo y realmente nos llena, nos alimenta bastante recordar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero el día de hoy vamos a retomar esta serie titulada Enséñanos a orar. Esta serie que como título tiene esta frase que los discípulos o sus discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Recordemos que dentro de esta oración modelo que el Señor Jesús le da a sus discípulos, pues está una serie de elementos que debería de incluir nuestra oración. Y algunos de ellos son los que estamos viendo estos miércoles a través de ciertos personajes bíblicos, a través de cómo algunos personajes bíblicos oraron. El día de hoy vamos a hablar acerca de la confesión. Les voy a pedir que me ayuden a buscar en sus Biblias el Salmo 51. Salmo 51, por favor. Y si usted tiene esta cita, si se puede poner de pie para que lo leamos juntos. Salmo 51, son 19 versículos. Yo voy a leer el verso 1, ustedes leen el 2 y así nos vamos hasta hundirnos en el 19. La palabra de Dios dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Todos juntos. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Como les decía, la semana pasada estuvimos recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en varias ocasiones, y parte de las enseñanzas que estuvimos escuchando es que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nosotros alcanzamos salvación. Recordamos también que nosotros somos incapaces de alcanzar la salvación por nuestro propio mérito, y solamente el mérito de Cristo es quien nos da salvación. También recordamos que tenemos una seguridad y una certeza de nuestra salvación, y que este regalo tan grande, debido a que Jesucristo pagó con su cuerpo y pagó con su vida y con su sangre, este regalo tan grande nadie nos lo puede quitar, la salvación. También recordemos, hermanos, que nosotros somos llamados a creer, es decir, poner nuestra fe, nuestra confianza completa en Jesucristo y arrepentirnos de nuestros pecados.
Ese es el llamado hacia nosotros. Una vez que nosotros confesamos con nuestra boca que el Señor es nuestro Dios y que Jesús es nuestro Salvador y nos arrepentimos de forma genuina de nuestros pecados, entonces somos salvos. De hecho, nuestro hermano Alfredo el día domingo por la mañana predicó acerca de un arrepentimiento genuino. Y nosotros, una vez que alcanzamos salvación a través de la fe en Cristo Jesús, como les decía, ya no hay nada que nos pueda quitar la salvación. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que nosotros aún seguimos pecando. La palabra de Dios nos enseña que nuestro pecado no ha concluido, sino que ahora somos santificados, somos justificados por la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero aún seguimos en cuerpos carnales. Y llegaremos a la perfección hasta que seamos glorificados. Hasta ese entonces estaremos 100% alejados del pecado. Sin embargo, mientras estemos en este mundo, aun cuando somos pecadores redimidos y ya nada nos quita la salvación, seguimos pecando. Y bueno, para esto quiero hablar acerca de lo que Pablo escribe en Romanos 7:15, dice: porque lo que hago no lo entiendo, ni hago lo que quiero, antes bien lo que aborrezco, eso hago. El mismo apóstol Pablo menciona una lucha por el pecado. Dice: lo que hago no es lo que quiero hacer, y lo que quiero hacer no lo hago. Vemos una lucha del apóstol Pablo referente a su pecado. Y esa lucha es la que nosotros tenemos el día de hoy. Y hermanos, ¿por qué estoy mencionando esto antes de pasar a este salmo tan precioso? Porque me gustaría decirles que así como el día de hoy seguimos pecando, así nosotros deberíamos de practicar también la confesión de nuestros pecados en nuestras oraciones, en nuestro tiempo con Dios. Primera de Juan 1:8 dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto significa que cada uno de nosotros seguimos pecando. No hay nadie que se haya alejado completamente del pecado. Cada uno de nosotros debemos de confesar nuestros pecados. Y ojo, no confesamos nuestros pecados para salvación, porque ya somos salvos. No nos arrepentimos de nuestros pecados para salvación, porque ya hemos sido salvos a través de esa fe y ese arrepentimiento que tuvimos en un inicio. Pero seguimos arrepintiéndonos y seguimos confesando nuestros pecados porque seguimos pecando. Y porque vamos a ver más adelante a través de 3 puntos por qué tenemos que hacer esto. El propósito de esta predicación es el siguiente: practiquemos una vida de confesión, porque el Señor no desprecia al corazón contrito y humillado. Voy a leerlo otra vez: practiquemos una vida de confesión, porque el Señor no desprecia al corazón contrito y humillado. Y el título de este sermón, de esta predicación, es Orando con un corazón contrito y humillado, basado en este salmo que leímos, el Salmo 51. También tengo 3 puntos. El primero de ellos: el corazón contrito y humillado confiesa su pecado. El número 2: el corazón contrito y humillado conoce al Señor. Y número 3: el corazón contrito y humillado suplica por misericordia y restauración. Este primer punto está basado en los versos del 3 al 5. El primer punto, que lleva como título el corazón contrito y humillado confiesa su pecado. En este salmo, no solamente en estos 3 versos, o en estos 3 versos del 3 al 5, en este salmo el rey David está suplicando misericordia. Y también vemos en repetidas ocasiones que el rey David va a hablar acerca de su pecado, va a confesar su pecado, va a hacer mención de ese pecado con el cual todos nacemos, que es el pecado de Adán,
y que vamos heredando generación tras generación y que nacemos con una naturaleza que es pecaminosa y que tiende al pecado, pero también se va a mostrar arrepentido y va a confesar aquellos pecados particulares. Específicamente, uno de estos pecados es el que lo mueve a escribir este salmo. Este salmo se le conoce como un salmo de penitencia, y en este salmo vemos un corazón humillado, vemos un corazón contrito y humillado, vemos este corazón necesitado de perdón, y vemos también un corazón que sufre, un corazón hambriento por misericordia, y un corazón que reconoce el pecado y reconoce la severidad del pecado. Déjame explicarte qué es lo que estaba pasando con el rey David para cuando él escribe este salmo. Yo creo que todos recordarán la historia del rey David cuando toma por mujer a Betsabé, una mujer que tenía esposo llamado Urías, que estaba en la guerra. David toma a Betsabé por mujer y después de eso manda matar a Urías. Para hacer corta esta historia, realmente esto es lo que sucede. Toma una mujer que no es de él, y después manda a matar al esposo de esta mujer. Bueno, en este contexto, el profeta Natán va y confronta al rey David. En este contexto, el profeta Natán, enviado por Dios, confronta el pecado de David. Y para eso sí me gustaría leer lo que está escrito en 2 de Samuel 12, que es justo este confrontamiento de Natán al rey David. Dice lo siguiente: Jehová envió a Natán, es 2 de Samuel, por si quieren anotarlo, no es necesario que lo busquen, 2 de Samuel 12, versículo del 1 al 14. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Esto es lo que el profeta Natán le dice al rey David. Le dice: había un hombre rico que tenía muchas ovejas y había un hombre pobre que solo tenía una corderita, que la había comprado, que la había cuidado, que había convivido con sus hijos, que inclusive dormía en su seno, o sea, una corderita muy amada. Pero ¿qué es lo que pasa? Viene un visitante y el rico, que tiene muchas ovejas, toma la corderita del pobre y la mata y la da de comer al visitante. Eso es lo que el profeta Natán le está diciendo al rey David. Versículo 5. Entonces, al escuchar esto, David dice: se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Versículo 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Esto es lo que el rey David había hecho. Había tomado una mujer que no era de él, había tomado una mujer que no le correspondía. Y el profeta Natán va y confronta el pecado de esta manera. Después de eso dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová:
he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Dios habla acerca de las consecuencias de este pecado del rey David. Sé que nosotros conocemos al rey David como un hombre conforme al corazón de Dios, pero si vemos esta narración en 2 de Samuel, vemos que este hombre conforme al corazón de Dios fue un hombre malévolo, fue un hombre pecador, fue un hombre no solamente que pecó en contra de Jehová, sino que hiló una infinidad de pecados para cometer lo que él quería, ¿no? Para tomar lo que él deseaba. Y esto, si bien es abominación a Jehová, esto tenía también muchas consecuencias y iba a tener juicio de parte de Dios. Y bueno, en este contexto, entendiendo esto, el rey David escribe el Salmo 51. Ahora el Salmo 51 ya tiene un poco más de sentido. El rey David inicia, versículo 1, diciendo, ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Y ahora el rey David en el versículo número 3 habla de su pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Estas palabras del rey David son palabras de un corazón contrito y humillado. Son palabras de un arrepentimiento genuino de parte de David. Sé que podemos decir, bueno, ¿qué chiste tiene, no? Pecar y después pedir perdón. Pecar y después pedir perdón. Pero lo que estamos viendo aquí en el rey David no solamente implica esto de un pecado más y ir a la presencia de Dios a pedir perdón. Lo que está haciendo el rey David es lo que muchos reyes de Israel no habían hecho. Es lo que muchos jueces de Israel no habían hecho. Ellos ni siquiera habían aceptado su pecado. Tenemos algunos ejemplos como Joel y Abías, hijos de Samuel, Acab, Omri, Manasés. Estos reyes que idolatraban y promovían la idolatría en el pueblo de Israel, y reyes que nunca se arrepintieron de su pecado, que ni siquiera creyeron haber estado pecado. O sea, hombres que creían que su idolatría, hombres que creían que levantar falsos dioses y levantar pedazos de madera y pedazos de oro y adorarlos, hombres que creían que eso era bueno. Hombres que nunca aceptaron que eso era pecado y que nunca hubo un corazón contrito y humillado de parte de ellos. Nunca hubo un corazón sintiendo culpa, sintiendo dolor por su pecado. Pero a diferencia de ellos, el rey David en este salmo muestra un corazón adolorido, o sea, muestra dolor en sus palabras, muestra un arrepentimiento genuino, muestra ese corazón contrito y humillado que va delante de la presencia de Dios y pide misericordia y piedad. Esas son las palabras del rey David. Y me gustaría preguntarles, hermanos, ¿qué pasa con nuestro pecado? ¿Qué pasa cuando nosotros pecamos? ¿Cómo está nuestro corazón cuando pecamos? ¿Se duele como el corazón del rey David? O a lo mejor como los otros reyes, pensamos que no estamos pecando, o inclusive nos enorgullecemos de nuestro pecado, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba en bachilleres, aquí atrás en Atlacomulco, en una ocasión, todos mis compañeros, así todo el salón, y yo creo que muchos lo hicieron, ¿verdad? Pero todo el salón,
nos salimos de una clase, o sea, una maestra llegó que 10 minutos tarde y todos dijimos, no, pues no hay que entrar, ¿no? Y todo el grupo se salió. Y el grupo se sale, ya la maestra llega, se enoja, no metió ahí no sé qué quejas en la dirección y todo. Bueno, nosotros después de esto anunciábamos a los otros grupos, ay, nosotros nos salimos todos, ¿no? Ay, la maestra no nos pudo hacer nada porque todos nos unimos. Pero realmente lo que estábamos haciendo no era algo bueno. Y a lo mejor este ejemplo, que es un poco tonto, por así decirlo, puede ilustrar cómo está nuestra condición de pecado, ¿no? Cuando nosotros pecamos nos enorgullecemos. O sea, le decimos al otro, mira lo que yo hice. Yo lo hice mejor que tú. Yo pequé mejor que tú. ¿No les ha pasado eso? Que nosotros hablamos de nuestro pecado como algo bueno, como algo digno. Ah, sí, pues esta vez gané más dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque hice ahí una tranza y todo, ¿no? Y andamos bien contentos. ¿Por qué? Porque esa tranza, esa falta de honestidad que tuvimos, nos hizo ganar dinero. Pero ¿qué pasa con nuestro pecado? O a lo mejor no pasa esta situación, pero minimizamos nuestro pecado, ¿no? Decimos, bueno, pues es que todos pecan. Y ni siquiera le llamamos pecado, ¿no? Hay iglesias, hay predicadores que al pecado no le llaman pecado, ¿no? Le llaman equivocación, le llaman desliz, ¿no? Es que todos nos equivocamos. Es que todos podemos hacer cosas desagradables, ¿no? Es que todos podemos desviarnos. Y sí, todos lo podemos hacer, pero tenemos que llamar a esto por su nombre: pecado. Pecado, el cual nuestro Dios abomina, el cual para nuestro Dios no es agradable, y el cual Dios hace justicia debido a esta condición. Y no solamente esto, la consecuencia del pecado en toda la Biblia la vemos desde el Génesis: muerte. Adán y Eva tenían que morir. Y lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Después vemos en el Nuevo Testamento también a los apóstoles hablando de esta parte, ¿no? Al apóstol Pablo: la paga del pecado es muerte. El pecado trae muerte, el pecado trae condenación. De esa manera nosotros tenemos que ver el pecado. Aunque nosotros hemos sido liberados de la condenación, nuestro pecado es grave. Nuestro pecado es en contra del Señor. Y bueno, y es por eso que nosotros en nuestra oración, nosotros debemos tener un tiempo de confesión. Nosotros debemos de pasar tiempo confesando nuestros pecados. Por eso Jesús dijo, perdónanos porque nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó este modelo también de la confesión de pecados. Y la confesión de pecados también nos ayuda a alejarnos del pecado. Entonces, hermanos, practiquemos una vida de confesión, porque el Señor no desprecia al corazón contrito y humillado. Pero ahora la siguiente pregunta es: ¿cómo entonces podemos tener un corazón contrito y humillado? Y esta pregunta la vamos a responder en el segundo punto, que lleva como título: el corazón contrito y humillado conoce al Señor. El corazón contrito y humillado conoce al Señor. El rey David también en este salmo va a hacer mención en varias ocasiones acerca de cómo es el carácter de Dios. ¿Recuerdan el versículo 1? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. El rey David conoce la misericordia de Dios. El versículo 4, para que seas reconocido justo. El rey David reconoce la justicia de Dios. Versículo 6, tú amas la verdad. El rey David sabe que Dios es verdadero y ama la verdad. El versículo 18 dice: haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Vemos cómo el rey David muestra en este salmo donde él habla de su pecado, muestra también que él tiene un conocimiento de Dios. Muestra que él conoce el carácter de Dios. Específicamente en estos versos que acabo de mencionar, el rey David habla de 3 atributos de Dios: la misericordia, la justicia y la verdad. Estos 3 atributos el rey David hace mención en varias ocasiones, pero no solamente eso. Si nosotros leemos, si nosotros tomamos a lo mejor una semana, 2 semanas, 3 semanas para leer los salmos,
vamos a encontrar cómo estos salmos que el rey David escribe reflejan que David conoce la misericordia, la justicia y la verdad de Dios. Por ejemplo, el Salmo 37 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada estará en su mismo corazón y su arco será quebrado. El rey David en este Salmo 37 menciona conocer el juicio de Dios, menciona conocer a un Dios como un Dios justo, menciona conocer a ese Dios que aborrece el pecado, que no se goza en el pecado, sino que paga como debe ser debido al pecado. Pero por ejemplo el Salmo 103 dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. En estos dos salmos, el rey David en uno menciona acerca de la justicia de Dios, y en el otro salmo menciona de la misericordia, el amor, y cómo Dios perdona los pecados. ¿Se dan cuenta? El rey David en este salmo habla del carácter de Dios porque es un carácter que él conoce. Porque este salmo nos refleja que David tenía una relación con Dios. Este salmo nos refleja que David había no solamente experimentado la justicia, sino también había experimentado la misericordia de Dios. Entonces, este punto, el punto número 2, dice: el corazón contrito y humillado conoce al Señor. ¿Cómo nosotros podemos tener un corazón contrito y humillado? Conociendo al Señor. ¿Y cómo conocemos al Señor? A través de leer su palabra. En esta Biblia, yo le decía, los salmos, si usted se pone a leer los salmos, va a encontrar una infinidad de atributos de Dios, de características de Dios, que el mismo rey David y los demás salmistas conocían, que habían experimentado. Entonces, si nosotros queremos tener un corazón contrito y humillado, necesitamos conocer al Señor. Yo no puedo ir delante de la presencia de un Dios a pedir perdón por mis pecados si yo no conozco que ese Dios se compadece de mis pecados. De hecho, el día de hoy las personas ignoran que tenemos un Dios justo, ¿no? La mayoría de las personas ignoran que tenemos un Dios también misericordioso, y debido a esto viven sus vidas como quieren, sin importarles el pecado, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos que conocer al Señor. Nosotros somos llamados a conocer al Señor. También el día domingo, nuestro hermano Alfredo nos exhortaba a eso, a pasar tiempo con Dios a través de las Escrituras, porque eso nos va a llevar también a conocer a Dios y nos va a llevar a tener un arrepentimiento genuino. Eso es lo que vemos en la vida de David, un arrepentimiento genuino. Alguien que odia su pecado, alguien que desprecia su pecado, alguien que reconoce su pecado, alguien que sabe que su pecado es grave, pero también alguien que conoce al Señor y que su refugio y su reposo está en quién es el Señor. Hace rato platicaba con mi esposa, porque va a dar un taller sobre la depresión. Y veíamos justo cómo en este pasaje y en algunos otros pasajes que también se le conocen como salmos de penitencia, vemos que David refleja una persona deprimida. O sea, había cierta depresión en la vida de David por causa del pecado. De hecho, este pasaje menciona y el rey David pide que el Señor restablezca sus huesos. ¿Por qué? Porque el rey David tenía inclusive dolor en sus huesos, y esto a lo mejor no es físicamente, sino su dolor era tan profundo por causa de su pecado,
que él así lo refleja, o sea, me duelen hasta los huesos, ¿no? Entonces vemos que el rey David estaba padeciendo gran dolor por causa de su pecado. El rey David estaba padeciendo gran tristeza, que también lo vamos a ver en el siguiente punto, por causa de su pecado. Pero lo único que podía sacar de esta situación al rey David era cómo él había experimentado la misericordia de Dios, pero también cómo él había experimentado la justicia de Dios. La justicia de Dios iba a generar en el rey David un temor por causa de su pecado, un temor a Dios por causa de su pecado, pero la misericordia de Dios iba a generar en el rey David esa paz que el día de hoy nosotros sentimos, porque nosotros ya somos salvos por causa de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, tenemos que practicar una vida de confesión, porque el Señor no desprecia al corazón contrito y humillado. Y el punto número 3, titulado El corazón contrito y humillado, suplica por misericordia y restauración. El corazón contrito y humillado suplica por misericordia y restauración. El rey David va a mencionar 5 cosas que quiere o que suplica por restauración a Dios. La primera de ellas es la restauración del corazón. En el versículo 10 y 11 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Es decir, el rey David no solamente va a confesar su pecado, no solamente va a reconocer quién es Dios, sino va a suplicar por una restauración, por un cambio. Y esta primera restauración es la restauración del corazón. La segunda restauración es la restauración del gozo de la salvación. Dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. En esta segunda petición del rey David, él está pidiendo una restauración por el gozo de la salvación. Y dice: vuélveme. ¿Por qué? Porque el rey David ya tenía un gozo debido a la obra de Dios. El rey David ya se gozaba por la obra de Dios, por toda la obra de Dios que había hecho con él, pero también por las promesas que había hecho al rey David. Había un gozo en el rey David que se había perdido por causa de su pecado. Entonces el rey David dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Restaura mi corazón y restaura mi gozo. Es lo que el rey David está pidiendo. La tercera es la restauración de la alabanza. Dice: líbrame, versículo 14, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La tercera petición es una restauración de la alabanza. Recordamos, el rey David era una persona que alababa al Señor, y lo vemos muy claro escribiendo sus salmos, estos cánticos de alabanza al Señor. Bueno, entendemos que también debido a su pecado, estos cánticos de alabanza al Señor habían cesado. El rey David no podía alabar al Señor debido a su culpa, debido a su pecado, debido a cómo el rey David se sentía, debido a este dolor tan grande que sentía por su pecado. Entonces el rey David pide que el Señor también restaure su boca y que su boca pueda alabar al Señor. Yo creo que muchos de nosotros, cuando estamos ocultando algo, nos cuesta trabajo oír a Dios. Nuestra boca se cierra. No, nos alejamos, nos escondemos. Probablemente es lo que estaba pasando con el rey David. Se estaba escondiendo, se estaba alejando. Su boca no se abría para alabar al Señor por causa de su pecado. Pero el rey David pide: líbrame, y dice: cantará mi lengua. Dice: abre mis labios, y se publicará mi boca tu alabanza. Y la cuarta restauración que pide el rey David es la restauración del bien al reino, es decir, a su reino, al reino de Israel. Dice: haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. El rey David sabía
que por causa de su pecado el reino podría ser afectado. Si bien la Biblia no nos dice que por causa del pecado de David surge algo en el reino, pero el rey David sabía que por causa de su pecado, por causa de tomar una mujer que no era de él y de matar a su esposo, que también era uno de los soldados de Israel, David sabía que este pecado podía ocasionar problemas en el reino, podía ocasionar problemas en la nación, y también pide una restauración por el reino. Y yo estoy seguro que si alguno de ustedes, bueno, yo creo que todos, hermanos, hemos estado en alguna situación en la que por causa de nuestras decisiones y por causa de nuestro pecado hemos afectado nuestro reino, hemos afectado nuestras familias, hemos afectado nuestras iglesias. Por causa de nuestro pecado hemos afectado a las personas que están a nuestro alrededor, y el rey David pide una restauración también para su reino. Este corazón del rey David, contrito y humillado, que pide restauración por su corazón, por el gozo, por la alabanza y por el reino, esa es la oración que nosotros tenemos que hacer cuando pecamos. Ese es el corazón que nosotros tenemos que hacer cuando estamos en pecado. Pedir que Dios cambie nuestro corazón, que Dios nos regrese el gozo, porque hermanos, yo estoy seguro también que cuando pecamos no estamos gozosos, estamos pensativos, estamos pensando qué es lo que va a pasar por causa de nuestro pecado, y el gozo se va. Pero pidamos gozo al Señor, restauración de nuestra boca y restauración a las personas que nos rodean, a las personas que podamos estar dañando. Y déjenme decirles, hermanos, ya con esto voy a ir cerrando el sermón de esta noche. Déjenme decirles que en un inicio mencioné que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Y sí, así es como el mismo Dios se refiere al rey David. Y esto no es porque el rey David era perfecto. Esto es porque el rey David tenía un corazón contrito y humillado, porque el rey David conocía la misericordia, la bondad, porque conocía la justicia de Dios, y porque el rey David también tenía un dolor profundo cuando pecaba en contra de Dios. A diferencia de otros reyes, el rey David buscaba el arrepentimiento. El rey David confesaba sus pecados, confesaba su culpa. A diferencia de otros, el rey David era alguien que aceptaba que necesitaba la salvación del Señor, a diferencia de otros reyes. Y el día de hoy, hermanos, nosotros no necesitamos más la salvación del Señor. Nosotros ya tenemos la salvación del Señor. Nosotros, como ya lo mencionamos toda la semana pasada, nuestro corazón ha sido transformado. David pedía un corazón transformado. Hermanos, nosotros tenemos un corazón nuevo por la obra de Jesucristo en la cruz. El sacrificio de Cristo en la cruz ha traído gozo a nuestras vidas. El sacrificio del Señor Jesús ha traído restauración a nuestra vida, a nuestras familias, a nuestros hogares. Eso es lo que ha traído la restauración en Cristo Jesús. Ya no estamos enemistados con Dios, ya no estamos alejados con Dios, porque la obra de Cristo nos acercó al Padre, porque la obra de Cristo nos permite ahora acudir de forma confiada al Padre. Y a pesar de eso, necesitamos seguir confesando nuestros pecados, porque Dios se agrada de ello. Y porque también la confesión de pecados nos aleja cada día más del pecado y nos hace cada día más semejantes a Cristo. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Hebreos 10:8-10 dice: primero Cristo dijo: no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad.
El Señor, el Padre, se agradó por el pecado de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos que el rey David dice que él sabe que al Señor no le van a agradar sus sacrificios, porque sabía que el Señor se agrada de un corazón contrito y humillado. Entonces nosotros tenemos que tener corazones contritos y humillados. Y si ya hemos experimentado la misericordia de Dios, tenemos que vivir continuamente, desde el día de nuestra salvación hasta el día de nuestra partida en este mundo, confesando nuestros pecados. No para salvación, porque ya la tenemos, sino porque el Señor se agrada de ello y porque reconocemos con gran dolor que nuestro pecado ofende al Señor. Pero si no es así, si tú no has experimentado la misericordia en Cristo Jesús, entonces tienes que venir a Él. Si tu corazón necesita estar restaurado, si no tienes gozo, si no hay una relación entre tú y el Señor, si a pesar de venir continuamente a la iglesia, no hay una comunión entre ti y el Señor, hay distancia entre el Señor y entre ti, entonces necesitas acudir a Cristo. Necesitas ir a la cruz, necesitas creer en Jesucristo, necesitas arrepentirte con un corazón contrito y humillado, necesitas humillarte. ¿Por qué? Porque solamente así alcanzamos el perdón de nuestros pecados a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Practiquemos entonces, hermanos, una vida de confesión, porque el Señor no desprecia al corazón contrito y humillado. Vamos a orar, hermanos. Señor, te agradecemos por este tiempo que nos permites tener. Gracias, Padre, porque sabemos que a través de tu palabra tú nos exhortas, nos iluminas, Señor, y nos permites comenzar vidas nuevas, Señor. Gracias porque sabemos que tú has formado corazones nuevos en nosotros, porque sabemos que tú nos has llenado de gozo, el gozo de tu salvación. Sabemos, Señor, también que tú nos has restaurado esa relación con el Padre, y el día de hoy podemos acercarnos confiadamente a ese trono. Y gracias, Señor, porque el día de hoy nos recuerdas que el pecado aún está en nuestras vidas, porque nos recuerdas que no somos perfectos y que tenemos que alejarnos del pecado, pero también nos recuerdas que tenemos que ir delante de ti y confesar esos pecados con dolor. Nos recuerdas que necesitamos confesar aquello que no te agrada, Señor, porque tú te agradas de un corazón contrito y humillado que acude delante de ti pidiendo misericordia y compasión. Te pedimos, Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas, nos alejes cada vez más del pecado y nos permitas tener este hábito de la confesión de nuestros pecados en la oración, en la intimidad contigo, Señor. Ayúdanos a reconocer nuestro pecado, ayúdanos a ver nuestro pecado no como algo pequeño, sino como algo que te ofende y algo que no te agrada, Señor. Ayúdanos a buscar esa restauración, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.